Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo os traigo unos ejercicios de glúteo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hace una eternidad que no estaba con vosotros aquí en directo. Parece que fue ayer. Bueno, a ver, ¿qué nos acontece hoy? Bien, como siempre digo, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy lo que os traigo son unos ejercicios de glúteo, algo que os va a venir tremendamente bien para tener estabilidad en la pelvis, para no tener dolores lumbares, hacer una prevención lumbar, de dolores de espalda lumbar, a través de desarrollar la musculatura glútea, que muchas veces no le hacéis ni caso. Así que vamos a darle caña a los ejercicios. Os he hecho 4 bloques que vamos a hacer muy rapidito, porque quiero que sea una rutina rápida que podáis hacer a diario, aquellos que tengáis debilidad muscular lumbar, dolores de lumbar, ¿de acuerdo? Entonces quiero empezar con una cita de Luis Arzuaga en un libro que tiene que se llama 7 millones de años de evolución, en el que nos habla de que el ser humano tiene unos glúteos muy fuertes, que siempre buscamos tener un glúteo fuerte, ya sea por estética o por equilibrio. Bien, pues hoy traemos la prevención. No os podéis ni imaginar la de lumbalgias que podemos dejar de tener si tenemos lo que es las posaderas, el glúteo fuerte, sanos, voluminosos. Vamos a intentar hacer, como os digo, una rutina que nos va a llevar durante 20-25 minutos, ¿vale? Glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio. Básicamente son esos 3 músculos y hacen una extensión y una apertura y nos estabiliza en la marcha. Bueno, como he dicho, vamos a trabajar la prevención. Lo primero que podríamos hacer siempre que vamos a trabajar una estructura, pues darnos un poquito de masaje. Ya sabéis que yo me apoyo en cremas de Calité, señores, un poquito de Fisiocrem que nos viene muy bien. En la zona glútea, lo que vamos a trabajar, donde la espalda pierde su noble nombre, cogemos un poquito de crema y podemos friccionar la zona, ¿de acuerdo? Ya que la vamos a trabajar despacito durante 3-5 minutos. Y la gente me dice, pero bueno, hombre, cada vez que hago ejercicio voy a estar dando un masaje. Sí, porque estás dándole flexibilidad al tejido, le estás preguntando, oye, ¿cómo estás? Te vas a dar cuenta si te duele, no te duele, si hay tono, no hay tono. Entonces, es algo que te va a venir tremendamente bien. Como digo, con una cremita 2-3 minutos, con un poquito del puño también, 2-3 minutos. Este es el trocánter mayor y llega hasta la cresta ilíaca, hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces lo masajeáis. Una manera de calentar sería esa y otra sería esta, con pistolas de masaje, que todo el mundo, bueno, pues ya puede adquirir en cualquier sitio, como el que dice, ¿no? Lo pondríamos, no hace falta quitarse ropa y trabajaríamos toda nuestra zona del glúteo que vamos a trabajar desde el sacro, pasamos por la cresta ilíaca y nos vamos hasta el trocánter, moviéndolo de lado a lado. Estas pistolas tienen la evidencia científica de que ayudan a preparar la musculatura para hacer ejercicio físico. Así que es muy interesante hacer una preparación, ya sea con el masaje que te he explicado durante 2-3 minutos con un poquito de crema, también puedes echar crema y luego hacer la pistola de masaje. Y esto nos lleva al primer ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un puente glúteo, el consabido puente glúteo. Como veis aquí mis toallas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es coger una gomita elástica, que no tenéis una goma elástica, un cinturón. La vamos a atar alrededor de las piernas y vamos a hacer una plancha glútea con apertura, ¿de acuerdo? Cerramos las piernas, que haga un poquito de resistencia y mirad qué sencillo. Toalla siempre para estar cómodo. Vamos a hacer 4 de 20, manos a los lados, piernas flexionadas, subimos, apretamos glúteo, apretamos abdomen y abrimos un poquito de pierna para que el glúteo medio esté trabajando, glúteo menor estén trabajando, además que el glúteo haga una extensión y también la zona isquiotibial. Vamos por 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy importante cuando realizamos estos ejercicios, respirar, nada de hacer apneas, como el que dice, ¿vale? Le hago para este lado, para que lo veáis, distintos ángulos, ¿de acuerdo? Cogemos aire, manos estabilizamos,
Subimos apretando glúteo, abriendo un poquito, apretando abdominal y respirando. 5, 6, 7, 8. Yo no puedo estar respirando bien porque llevo la cuenta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como veis, una plancha glútea súper sencilla, súper facilita, que podéis hacer para conseguir, como digo, tener una tonicidad y que no os duelan las lumbares. Entre plancha y plancha descansamos unos segunditos. Esta toma que me encanta porque así veis cómo abro las piernecitas, fijaros, manos se estabilizan a los lados, aquí, subimos, fuerte abdomen, apertura, apertura, fuerte, fuerte y fuerte glúteo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 3 planchas glúteas. Tú que estás con una condición física buena, ¿quieres hacer alguna más? Haz alguna más, no pasa nada, para el vídeo y haz alguna más. ¿Que no llegas a los 20 segundos? Confórmate, haz simplemente, pues no sé, 15, haz 10, según la forma física que tengas, vas a poder conseguir una cosa u otra. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer la concha, el bivalvo, el mejillón. Muy sencillito, posición, vamos a encoger piernas, como a unos 90 grados, vamos a juntar pies, muy importante los pies juntos para que pivotemos. Entonces, vamos a trabajar primero un glúteo de un lado y luego del otro. Vamos a trabajar aquí 20 repeticiones, 2, 3, 4, 5. En este ejercicio lo que hacemos es aislar el glúteo medio. 10, nos vamos a ir hasta 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gracias por los corazoncitos, gracias por los comentarios, chicos, 17, 18, 19 y 20. Y ahora es el momento de que si tienes alguna duda, me la pongas para que luego la conversemos, para que luego lo veamos. Vamos a hacer una variación, ¿vale? Yo te voy a enseñar 3 ejercicios, tú haz el que tú quieras. Podrías arrancar ahora a hacer otras 20 o puedes hacer lo que te digo, para trabajar un poquito más fuerte. Como veis, mi pierna no baja más de lo que es la línea media, pero si subimos las piernas, sí que baja más y tenemos más movimiento con más apertura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ejercicio que ya habrá congestionado vuestro glúteo medio. Vamos a hacer una cosa. Me ha saltado una alarma, estoy con vosotros en un segundo y seguimos. Venga. Ahora sí. ¡Eva! Ya veis, os habéis relajado un poco, ya el glúteo ya, tienes que empezar el ejercicio siguiente cuando ya la intensidad, la sensación de congestión, la sensación de trabajo haya bajado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Si vuelves a congestionar con el músculo muy cansado, no vas a poder ejecutar bien el movimiento. Mirad, vamos a trabajar el otro lado. Hemos trabajado el glúteo derecho y ahora el glúteo izquierdo. Como os he dicho, os voy a mostrar 3 niveles que os pueden venir muy bien. Cogemos nuestra banda elástica y mirad, ya tenemos una resistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Menudos glúteos se me van a poner, porque esto lo practico por la mañana y ahora por la tarde os lo hago. Y si hago esto todas las semanas, se me van a poner los glúteos como rocas, ¿de acuerdo? Vamos por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tercer nivel, ¿de acuerdo? Que os digo, primero hemos hecho la concha sin la banda elástica, luego hemos hecho la concha levantando la pierna, levantando para dar más movilidad, levantando los pies, y ahora voy a cerrar, porque estoy algo cansado, haciendo 20 conchas normales. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qué bien hemos trabajado aislando nuestro glúteo medio, un músculo que se trabaja muy poco y se le da muy poco cariño. Vamos a hacer el siguiente ejercicio en cuanto nos bajen un poquito pulsaciones, en cuanto tengamos la sensación de que nuestras caderas se han descongestionado, y para eso me voy a apoyar en ese sofá tan precioso que estáis viendo aquí. Fijaros, aquí lo he dejado. Siempre, chicos, toallitas cómodas. ¿Para qué? Para tumbarnos y estar cómodos. Entonces, mirad qué sencillo. Pongo los pies encima de lo que es el sofá. Unas toallitas a la altura de la cabeza, porque no hemos venido a este mundo a sufrir, hemos venido a estar cómodos, aunque estemos haciendo ejercicio. Y ahora vamos a hacer un trabajo un poquito más exigente, que es la plancha glútea con una modificación, en la que vamos a tener que activar mucho más nuestra musculatura isquiotibial y nuestro glúteo, para poder hacer una extensión hacia arriba. Entonces, en este ejercicio cada uno se va a quedar los segundos que él piense que está bien, ¿de acuerdo? Podemos hacer 2 series de 10, o en su defecto, 4 series de 10 o de 20. Yo voy a hacer 3 series de 15 aproximadamente, ¿vale? Fijaros, los pies bien estabilizados, manos a los lados, subimos, 1, 2, 3, 4, 5, respirando, sin perder, sin hacer apnea, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es como la plancha glútea, pero con más palanca, ya que he levantado mis pies, y es más la energía que tengo que utilizar para levantarme y ponerme recto. Este ejercicio es una auténtica maravilla, lo puedes hacer con una silla, lo puedes hacer con un sofá, lo puedes hacer con, oye, a un amigo que se ponga 4 patas y le pones las piernas encima. No lo hagas así, porque así se va a enfadar el amigo. Pero en serio, chicos, en cuanto subáis los pies, vais a notar que la palanca es superior, ¿de acuerdo? Cogemos aire, subimos soplando y continuamos respirando. Yo os cuento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y bajo. ¿Por qué antes he hecho 20 y ahora hago 15? Porque demanda más. Entonces el que se quiera ir a 20, que se vaya a 20. El que llegue a 7, a 7. El que haga 5, a 5, chicos. Venga, vamos a hacer la última y seguimos con los ejercicios para tener los glúteos fuertes, que no nos duelan las lumbares, que podamos andar con equilibrio. Vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y bajamos. Y ya hemos hecho una de las primeras fases de los ejercicios que os he prometido para poner los glúteos fuertes. Creedme que si vosotros hacéis esto cada vez con más energía, más tiempo, más frecuencia, más series, podéis tener un core exquisito junto con el glúteo y vais a tener un equilibrio bueno, no vais a tener lumbalgias y bueno, si queréis ganar volumen, pues se trata de meter cada vez más peso, alimentación, etc, etc. Una cosa que quiero mentir o desmentir, ¿no?, es la gente que se piensa que va a poner los glúteos fuertes y voluminosos en 1 o 2 meses. No, los puedes poner fuertes, con algo de tono, y eso hace como que sean un poquito voluminosos, pero si tú quieres tener un glúteo fuerte y voluminoso, como se ve por ahí, esos son meses de trabajo con alimentación, suplementación alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo que un músculo hipertrofie, y para una buena hipertrofia tienen que pasar, como digo, unos meses. Venga, más cositas que os tengo preparado. Bueno, glúteo mayor, se origina desde la parte posterior de la zona ilíaca coxis y se inserta en la cara posterior del fémur, ¿de acuerdo? Tuberosidad glútea. Controla mucho el balanceo, en un plano horizontal apenas interviene cuando vamos andando, pero sí nos da un equilibrio. Ahora, si quieres subir escaleras bien y bajar escaleras bien, sin glúteo no vas a ningún lado. Por eso también tenemos que tener un glúteo fuerte, para poder subir y bajar escaleras sin molestias. Venga, vamos a hacer un segundo bloque y ahora vamos a meter un poco de cuadrupedia. ¿Qué es cuadrupedia? Pues 4 patitas. El primer ejercicio va a ser la patada de burro. Bueno, pues ya lo veis aquí, hombro a la altura de la mano, hombro a la altura de la mano, lo que es la rodilla a la altura de la cadera, y lo que vamos a hacer es llevar pierna adelante, planta del pie arriba, ¿vale? Y vamos a hacer esto 10 veces, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar de pierna. Lo vamos a hacer con la derecha. A ver ahí que no me salga. Como veis, proyección de brazo, proyección de pierna. Pierna adelante. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Progresión de este ejercicio. Podríamos poner una banda elástica. Podríamos coger una bandita elástica, meter la pierna y veréis ahora cómo se va a crear una resistencia isofacta que vais a ver cómo sudo la gota gorda con este ejercicio. Manos sobre manos, me voy a poner así para que lo veáis. Ahí estamos, fijaros, pierna adelante, pierna atrás. Ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece una tontería, pero ahora mismo tengo la nalga echando fuego, como el que dice, simplemente por la resistencia de la goma elástica. Así que os animo a que si los ejercicios que os estoy enseñando son fáciles para ti, lo hagas con la banda elástica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se me escapa, y 10. Hecho 2 por la derecha, 2 series de 10, y 2 series de 10 por la izquierda. Una por la derecha sin nivel, moviendo la pierna, patada de burro, por la izquierda igual, y luego con banda elástica por la derecha y por la izquierda. Hay que trabajar los dos, porque hay ejercicios que trabajamos las dos nalgas a la vez, los dos glúteos mayores, glúteos medios y glúteos menores. Se trabajan indistintamente con algunos ejercicios a la vez y otros hay que primero uno y luego otro. Por eso veis la diferenciación de un ejercicio o de otro. Madre mía, estoy sudando ya como un pollo. Si lo estás haciendo, estáis seguro de que estás sudando como un pollo. Si lo estás haciendo. Venga, seguimos, chicos. Vamos a hacer ahora otro aislamiento del glúteo medio y este ejercicio me hace mucha gracia porque lo llamo el perrito que mea. A ver qué os parece a vosotros. Cuando viene un perrete, huele una farola, ¿qué hace? Así, ¿verdad? Pues es el perrito que mea. Nos ponemos en cuadrupedia, brazo a la altura de la mano, cadera a la altura de la rodilla y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer el otro lado, me giro un poquito para que lo veáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía, qué paliza llevo. ¿Cómo se le puede dar más nivel al perrito que mea? Con la banda elástica. Ponemos la banda elástica a la altura de las rodillas. Oye, a lo mejor no banda elástica, a lo mejor en vez de 10, pues tienes que hacer, qué sé yo, 15, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy interesante, como digo, el hacer las cosas según el nivel físico que tenemos, ¿vale? Entonces, que cada uno haga lo que pueda, como pueda. Venga, seguimos. Vamos a ver. Una buena posición. Ahí estamos. ¿Me pongo así para que lo veáis? Venga, ahí para que lo veáis. Perfecto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio la otra pierna, me giro otro poquito para que lo veáis. Aquí lo veis bien. Venga, perrito que mea, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando hacemos este ejercicio es muy importante no descompensar la cadera, que no nos vayamos mucho de un lado o del otro. Tenemos que guardar la cuadrupedia perfecta. Yo al mirar a la cámara estoy perdiendo un poco la referencia, pero lo suyo sería guardar bien la cuadrupedia, no echar un hombro adelante, no echar un hombro atrás, no girarse. Y sobre todo, algo que no estoy haciendo, porque no puedo, respirar. Coges aire por la nariz, así es como mejor funciona el cuerpo, inspirando por la nariz, exhalando por la boca, ¿vale?
Venga, vamos con el siguiente ejercicio. Pues pierna extendida. El otro día lo decía, hace un siglo que no hago un directo. Ayer hicimos un directo, que muchos ejercicios son iguales, porque hablamos de la cadera. Vamos a hacer el ejercicio de lateralización, de James Fonda, como digo yo. Y es tan sencillo como esto. Cogemos nuestra toallita, nos ponemos cómodos y mirad, piernas totalmente estiradas. Vamos arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos vamos para el otro lado. Nos ponemos comoditos. Yo aquí con la manita. Muy importante estar muy lateral, ¿vale? Nada de darle la cara anterior al techo o la cara posterior al techo. Muy lateral, ¿vale? Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 que he regalado, porque me había apuntado que tenía que hacer 10 para poder llegar al final del directo sin agua afuera. Así que, pollo punto para mí, que me he cascado 10 más. Vamos a hacer del otro lado otras 10, ¿vale? En este caso no van a ser 15. Que si empiezas haciendo 15 y te bajas a 10, no pasa nada. Mañana ya harás 15 o 20 o 25. Date tiempo, quiérete, no te des caña que no puedas tolerar. Date cariño, mécete un poquito, ejercicio diario. Venga, vamos a por ello. Mirad, sin tumbarse, que el otro día me decía un paciente, pero ¿me tengo que tumbar del todo? Digo, no tiene por qué. Muy lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como hablar con un paciente, pero es que yo no muevo la cadera tanto. Bueno, es que estamos hablando de que mi cadera es sana, entonces yo no tengo problemas. Si uno tiene la caderita sana o un glúteo debilitado, no va a poder llegar tanto. Entonces, mirad, esa es la movilidad aproximada de una cadera sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy lateral, en el plano lateral, ¿vale? 8, 9 y 10. ¡Qué bien! ¿Cómo estamos congestionando toda la musculatura? ¡Qué bien nos va a venir el glúteo para tener más equilibrio, para prevenir dolores lumbares, para estar todo el día sentado, que tenemos trabajos sedentarios y estamos todo el día sentados, para tener un buen core a la hora de levantarnos? Porque hay una creencia un poco rara. Esto viene a raíz de un gran filósofo, Aristóteles, escribió un libro en el que decía, es muy famoso, de animales, que somos, a diferencia de los cuadrúpedos, un animal que tiene glúteos, un animal que tiene glúteos prominentes, ¿de acuerdo? Que somos de los pocos, y eso lo tenemos, pues, que nos diferencia básicamente de muchos animales. El tío hacía sus reflexiones. También decía que los glúteos servían para sentarse. Nada más lejos de la realidad. No nos sentamos encima del glúteo, nos sentamos en la tuberosidea isquiática, que está diseñada para soportar tensión y presión. Si nos sentásemos encima del glúteo, la liaríamos. Es más, nos sentamos encima de una bursa, que es como un protector que hay antes del hueso y de los tendones. Si esa bursa se inflama, tendríamos una tendinitis del tejedor, que lo llaman, ¿vale? Que te sientas, y te duele un montón. Anécdota estupenda. El señor Aristóteles lo tenía por aquí apuntado y me ha venido a la mente. Bueno, vamos con el último ejercicio del segundo bloque, que consiste en una cuadrupedia con ya una movilidad muy interesante de cadera que va a hacer que el glúteo trabaje de una manera más dinámica. A ver si os gusta. Fijaros, nos vamos a poner en cuadrupedia. Os voy a dar la espalda, ¿vale? O donde la espalda pierde su noble nombre, como he dicho. Y es tan sencillo como, en la posición que hemos dicho antes, estiramos la pierna y vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Podéis hacer otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio es maravilloso porque trabajamos a la vez del equilibrio, las contracciones en círculo que van a hacer que actives y desactives el glúteo. Está muy interesante este ejercicio. Venga, estiramos la pierna, ahí, y vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4,
5, 1, 2, 3, 4, 5. Me salen un poco reguleras los círculos con la izquierda. Si a ti te pasas normal, con una tienes más control, con la otra tienes menos control, ¿vale? Me pongo hacia adelante para que lo veáis de todos los lados y vais a ver cómo mi pierna se mueve ahí atrás haciendo círculos. 1, 2, 3, 4, 5, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de seguir, voy a parar porque me estoy fatigando. Bueno, pues vosotros hacer más. He hecho antes 10 y 10 y ahora voy a hacer 5 y 5 de cada lado. Mirad. 1, 2, lo podéis hacer más despacito. 3, 4, 5 y arriba 1 hacia el otro lado, horario, contrahorario, 2, 3, 4, 5. Parece como si con la pierna izquierda no supiese hacer estos ejercicios. Es algo normal. A veces te pones a hacer ejercicios y dices, joder, ¿qué más se me da con este brazo o con esta pierna? Tremendamente normal. Así que no os digáis, ay, qué mal lo hago, sino practicarlo poco a poco. A haber ejercicios que digáis, oh, pues es que esto me cuesta, pero si lo hacéis día a día, 3, 4 entrenamientos para un día, 2, 3 entrenamientos para un día, eso es lo ideal. Siempre los ejercicios sin dolor, por favor, sin dolor, muy importante. Bueno, más cositas. Vamos a hacer algunos ejercicios que requieren una silla. ¿Por qué? Porque los glúteos es una parte esencial para levantarte de una silla. Te digo yo que si no tenemos glúteos, no nos levantamos de una silla, tanto para sentarse como para levantarse. Así que vamos a coger una silla y vamos a hacer unos ejercicios muy sencillitos. Mirad, aquí está la sillita, eso es, y vamos a hacer la consabida sentadilla. Entonces, ¿quién no ha hecho una sentadilla? Pues yo te explico en un momento. Vamos a poner las rodillas a la altura de nuestros hombros, que no se salgan nunca de nuestras caderas, con los pies un poquito abiertos, ¿vale? A las 10 menos 10, como el que dice, ¿de acuerdo? 10 menos 10, eso es. Y ahora, cuando subamos y bajamos, no podemos ni abrir mucho las rodillas, ni abrir ni cerrar mucho. Es muy importante que vayan orientadas un poco hacia los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué pongo así los brazos? Para seguir la orientación de mi rodilla. 7 y no hacer esto. 8, 9 y 10. Estupendo. Las sentadillas demandan mucha musculatura de la pierna, activas mucho la circulación de la pierna. Es normal que ahora mismo estés un poco fatigado o cansado. Nosotros vamos a hacer 2 series de 10 de sentadillas, pero vuelvo a decir que estas repeticiones son totalmente para iniciar, ¿de acuerdo? Alguien que no tiene masa muscular podría empezar a hacer esto la mitad de veces, la mitad de series, una serie 10 en vez de 2, 10, o una serie 7 en vez de 2 series 10 o 15 o 20. Entonces, que cada uno lo haga como pueda, buenamente. Venga, vamos a seguir con una sentadilla de sumo. Vamos a cambiar la angulación, como hemos hecho antes en lo que es la plancha glútea. Vamos a abrir ahora mucho las piernas. Mirad, las piernas así, saliéndose de nuestros hombros. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí. Eso es. ¿Por qué pongo la silla? Porque muchos de vosotros no tendréis tono. Si te sales de la silla, los luchadores de sumo, ¿qué hacen? ¡Hey! ¡Hey! Y hacen, bajan hasta aquí abajo, pom, 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 y atacan. Entonces, tonterías aparte, vamos a abrir mucho las piernas, orientamos los brazos para que la rodilla siga la inercia de nuestros brazos, no nos vayamos adelante, no nos abramos más, y vamos ahí, haciendo el movimiento despacito. Eso es, tocamos, volvemos a subir. Venga, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien.
Solo he hecho 10 sentadillas normales y 10 de sumo. Hay que volver a hacer 10 normales y 10 de sumo. Y después de eso, si estás muy bien de piernas, te cascas otra serie a salud mía y del pollo. ¿Vale? Arrancamos con la segunda de sentadillas. Me pongo un poquito en oblicuo para que me veáis bien. Piernas un poquito abiertas, pies un poquito abiertos a la altura de mis hombros y vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estupendo. Vamos a hacer un sumo mirando un poquito para este lado, mirar cómo abro las piernas, hombros, ahí, manos, ¡yo! Ahí, como si fuéramos un luchador de sumo, abriendo las patotas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio de extensión ya de pie, del que nos vamos a ayudar de una banda elástica. Los glúteos nos ayudan a extender, si hacemos un punto fijo en la pierna, ¿de acuerdo? Si hacemos un punto fijo en el tórax, en lo que es el tronco, nuestra pierna va hacia atrás, pero si dejamos fija la pierna y bajamos el tronco, ahí nos ayuda a extendernos y a meter el culete hacia adentro. Como si tuviésemos que sujetar algo con las nalgas, este ejercicio consiste en eso, como si tuviésemos aquí un rotulador y tuviésemos que agarrarlo, pues esa va a ser la sensación que tenemos que tener cuando hacemos este ejercicio. Fijaros, una banda elástica, a ver si soy capaz de quitarle al nudo. Bueno, yo creo que lo puedo hacer sin nudo. Sí, me va a ir bien. Una banda elástica. La pasamos por los pies. ¿Vale? Acordaros lo que os he dicho de que el glúteo tiene que agarrar un lapicero, un lo que sea, y que no se caiga, ¿vale? Como cuando ibas al colegio y te daban una sardineta que hacías ¡ay! Te echabas hacia adelante apretando fuerte el glúteo hacia adentro. Pues ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Mirad, agarráis, le dais aquí un poquito de tensión a la goma y en esta posición, ¿de acuerdo? La espalda tiene que estar recta, nada de hacer esto, la espalda recta, vamos adelante y metemos culo. Y metemos culo. Me giro un poquito para que lo veáis. Nos vamos adelante y subimos metiendo fuerte el glúteo. Fuerte glúteo. La espalda va recta, brazos van rectos, no tiran de la resistencia de la goma. Lo hace mi torso y hace una lastrada en el músculo glúteo para extender. Y lo vamos a hacer 10 veces. Eso es, los últimos movimientos, fuerte y hacia adelante, ¿de acuerdo? Haciendo fuerza con el glúteo. Os he hecho 10. Como os he comentado antes, podéis hacer todos los que queráis. Podéis hacer, no sé, si os ponéis a hacer 20, 30, podéis hacer 20 o 30, pero no os hagáis daño. Hacedlo despacito, por favor. Venga, después de estos estiramientos, básicamente me gustaría hacer un recap de estiramientos. ¿Por qué? Porque hemos hecho unos ejercicios que han congestionado la musculatura y los estiramientos ahora lo que nos van a hacer es restar un poquito de fuerza al músculo y ponerlo a su sitio, para evitar que el glúteo se quede contracturado o acortado y genere descoordinaciones en la pelvis. Entonces, os voy a enseñar cómo estirar un glúteo y luego os quedaría a vosotros estirar el otro, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, muy sencillo. Primer ejercicio, rodilla izquierda, hombro izquierdo. Sencillísimo. Aquí. Estiramos las fibras más longitudinales del glúteo. Y vamos a mantener este ejercicio 20 segundos. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Un ejercicio que hacíamos muchísimo en fútbol es sentado, ¿vale? Cruzamos la pierna izquierda por encima de la rodilla derecha y tiramos hacia nuestro hombro derecho. ¿Veis la alineación que se produce? Fibras más oblicuas. Aquí estamos estirando y además giramos un poquito el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así serían las fibras más oblicuas del glúteo. Si queréis hacer un ejercicio un poco más extremo para darle más intensidad a ese glúteo, hacemos lo mismo, pero con este gesto. Ponemos pierna, pasamos, estamos estirando el otro, nuestro codo izquierdo pasa por delante de nuestra rodilla derecha, nuestra mano se va todo lo atrás que podamos y mirad, giramos con todo a la vez que nuestro codo empuja. Este ejercicio es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque generas una palanca con el codo y con el torso, que haces que se estire más la nalgota derecha, ¿vale? Ahí estamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El último ejercicio que te voy a proponer es el estiramiento del glúteo con el piramidal, que me parece un ejercicio muy cómodo y muy chulo, y te lo voy a hacer aquí para que lo veas así. Mirad, flexionamos pierna, vamos a estirar el glúteo derecho con el piramidal y vamos a pasar nuestro tobillo derecho encima de nuestra pierna izquierda. Con nuestras manos va a pasar una por dentro y una por fuera y va a agarrar mi rodilla. Vamos a tirar hacia nosotros y ya estamos haciendo un estiramiento de glúteo y de piramidal que viene tremendamente bien después de hacer una rutina de ejercicios de glúteo, pero también viene muy bien para todos los problemas de síndrome piramidal y pequeñas ciáticas. Es un ejercicio que libera mucho lo que es los músculos posteriores de la cadera y que deberemos de realizar al menos 2 series de 20-30 segundos. Lo repito con el otro pie rápidamente. Vamos a pasar el pie izquierdo a la rodilla derecha y con mis manos pasan por en medio y por fuera agarrando la rodilla derecha. Una vez que hemos agarrado, tiramos hacia nosotros y vamos a aguantar ahí, como he dicho, durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y adiós dolor de glúteo o adiós ciáticas y hola estiramiento de glúteo, que nos viene tremendamente bien. Bueno, chicos, llegados a este punto solo os puedo decir gracias por ver este vídeo, gracias al pollo, gracias a vosotros y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Pero ahora vamos a leer unos cuantos comentarios, así que si os venís conmigo, leemos unos comentarios y si tenéis dudas, pues os las puedo resolver, puedo volver y hacer algún ejercicio, no sé lo que voy a hacer. Venga, veniros conmigo. ¡Vamos, pollo, vamos! A ver, estos chicos, que se vengan conmigo. Vamos a ver. Vamos a coger la botellita, así, esto por aquí, esto por acá. Muy bien, pues ya estamos aquí en la logística. Bueno, hola a todos chicos, gracias por uniros al directo. Vamos a leer ahora unos cuantos comentarios. Vamos a poner nuestro GIF aquí del Winnie the Pooh bailando glúteos fuertes. Me ha encantado el rollo este de Winnie the Pooh. Lo he tenido que poner, me ha parecido algo tan cuco y tan guay que digo, bueno, pues lo voy a poner. Y como siempre, nuestro atlas de anatomía por aquí dando vueltas. Vamos a ver si lo podemos ver. El escritorio. Aquí tenemos. Vamos a desactivar a Winnie. Ahí lo tenemos. Y chicos, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Ahí lo tenéis. La cadera. ¿Vale? Y si le metemos una capita muscular más, mirad lo que aparece aquí. Una cosa que se llama
el glúteo menor, ¿vale? Ahí lo veis, mirad qué bonito el glúteo menor. El glúteo menor se activa sobre todo, ¿de acuerdo?, estabilizando, pero también en apertura y un poquito a la hora de hacer, pues ese ABD que estamos hablando, ¿de acuerdo? La acción es rota medialmente, abduce el músculo a nivel de la articulación de la cadera. Básicamente se inerva por L5, S1, cuando tenemos problemas L5 y S1 pues tenemos dolor por ahí, entonces bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? El glúteo menor. Si le damos una capita más, con mucho cariño, aquí lo tenemos, el glúteo medio. El glúteo medio es una de las cosas que más se enfadan cuando tenemos problemas a la hora de estar justamente en la caderita, y al estar en la caderita y hacer ese movimiento está como, digamos que muy protegido, se activa muy poco cuando estamos mucho tiempo sentado y es un músculo que pierde una barbaridad, no se le da cariño, no se le trabaja, por eso es el primero que cae y el primero que crea un poco de descoordinación, ese glúteo medio, ¿vale? Y por último, la última capa que podríamos estar hablando sería el glúteo mayor, que ya pues engloba desde todo lo que es el sacro, desde las fascias toracolumbares que se llaman, hasta lo que es el trocánter y se junta por aquí delante con el TFL, el tensor de la fascia lata, bajándonos por la pierna, ¿de acuerdo? Baja por la pierna y hace pues eso, esos movimientos de extensión, esos movimientos de lateralización también, pero sobre todo de extensión y estabilización, que hemos hablado que da mucha estabilización. Bueno, vamos a leer algún comentario por aquí. Venga, vamos a ello. Vanessa Amalia Colón, buenas tardes, saludos desde Argentina. Besitos a todos, claro que sí, como me gusta que os conectéis desde tan lejos y paséis por aquí a echar un vistazo. Tenemos aquí, nos visualiza el vídeo solo los glúteos de pub. Bueno, pues eso no lo entiendo muy bien. Bueno, se extraña, Víctor, pensé que me estabas perdiendo los vivos. Bueno, estamos haciendo muchos directos, recordar, publicamos los martes. Perdonar, ya no sé ni cuándo publicamos, los miércoles vídeo corto, vídeo largo, los viernes vídeo corto, vídeo largo, los domingos, los martes hacemos directo, hoy es miércoles y hacemos directo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos directo? Y vamos a hacer cada vez más vídeos porque son muchas inquietudes las que me llegan al canal y digo, mira, este vídeo lo he hecho hoy tan rápido porque mañana tengo una paciente que tiene que trabajar con sus glúteos, tiene que mover los glúteos, y le he dicho, te voy a hacer un recap en un vídeo y lo vas a tener ahí para ti para siempre. Yo voy a trabajar en gimnasio como trabajo en las 3 clínicas que tenemos, incluso la fisio online que hacemos es enseñando ejercicios, enseñando estrategias. Y lo que quiero que entendáis es que todo se puede, y si tenéis dudas, decidme de qué hacemos los vídeos porque yo los hago encantado. Así que vamos a seguir por aquí con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, genial, un abrazo, claro que sí, un abrazo bien fuerte. Tenemos también aquí a María José Olivera, que es miembro del canal. ¿Por qué? Porque puedes ser miembro del canal. Sí, si eres miembro del canal vas a tener toda mi atención, vas a apoyar directamente al proyecto Fisiolution y nosotros estaríamos tremendamente encantados, además de ver vídeos en exclusividad y tener un descuento en nuestra exquisita tienda de merchandising hasta la curación y más allá, chicos. Y nos dice, ¿cuántas veces a la semana? María, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Te voy a dar un pollo punto. Esto estaría muy bien, empezándolo a hacer 2 días sí, 1 no, 3 días sí, 1 no, 4 días sí, 1 no, y volver a 3 sí, 1 no, e ir variando. Todos los días no es interesante al no ser que estés supervisado, ¿de acuerdo? Haciendo estos ejercicios. Entonces, es muy interesante que me lo hagas prácticamente 4 o 5 entrenos a la semana. Eso es como debería ser. Por la mañanita que tenemos más energía. Espero haber respondido tu consulta, María José. A los pies estoy de mis queridos miembros del canal, que tú también te puedes hacer miembro del canal, si quieres. Venga, Vanessa, Analia, cuando haces ese ejercicio con los pies sobre el sillón, ¿haces abdominales? Sí, cuando hacemos esa plancha glútea que le hemos estado haciendo, que es levantar y ponernos rectos, trabajamos abdominal, trabajamos glúteo, trabajamos isquiotibial, trabajamos core, trabajamos estabilizadores de la columna, trabajamos brazos, se trabaja todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que intento aislar
un poco más la musculatura que queremos trabajar. Entonces se llama plancha glútea pues por eso mismo, porque hace una extensión y trabajas apretando bien el glúteo. Y si en el primer ejercicio abres piernas, lo que consigues con esto es trabajar además los abductores, glúteo menor medio, bueno, los intentas trabajar, los consigues trabajar de esa manera. Más cositas. Hola Víctor, saludos. Pues hola Víctor a todos. Vicky nos dice, hola, buen día. Tengo lumbalgia, ¿qué ejercicios puedo hacer? Desde Perú. Bueno, estos ejercicios, en función de que los puedas hacer sin dolor, te van a venir muy bien porque también estás bombeando la musculatura de la lumbalgia. Dolor lumbar, el longuísimo, erectores, cuadrado lumbar, transverso, todo eso lo estás contrayendo y a cualquier lumbalgia que se preste le viene muy bien hacer contracción y oxigenar la musculatura. Pero eso sí, siempre sin dolor, ¿de acuerdo? Siempre sin dolor. Vamos a hacer aquí un pequeño croquis y consiste en que si tú tienes dolor en tu lumbar y trabajas la zona del glúteo, lo que vas a conseguir es generar estabilidad en toda la zona, no solo la zona que estás trabajando. Entonces, estos ejercicios valdrían para la lumbalgia. Sí, tenemos el canal lleno de ejercicios para la lumbalgia. Te animo a que te metas y que eches un vistazo en la playlist de lumbalgias. Venga, vamos a por ello, seguimos con los comentarios. Vanessa nos dice, Víctor, ¿estos ejercicios se recomiendan para una persona que tiene una hernia de disco? Sí, muy buena pregunta. Pollo punto. Sí, yo os explico por qué. No hay nada que no pueda hacer una persona que tiene una hernia de disco. Lo único que limita es la intensidad. Te pones a hacer pesas y coges 300 kilos, pues si estás en agudo no lo hagas, que te vas a hacer daño. Pero una persona sana también podría hacerse daño. Han salido muchos estudios que dicen que tengas cuidado con la intensidad y con, básicamente, la frecuencia. Si tú estás en un estado agudo y haces mucha frecuencia, vas a inflamar. O haces mucha intensidad de ejercicio, vas a inflamar. Entonces, saliendo de los estados agudos, tú puedes hacer de todo. Si tienes una hernia, que de vez en cuando se agudiza, lo inteligente sería empezar con los ejercicios muy suave y una vez que haya una estabilización del core, empezar a hacer ejercicios cada vez más fuertes. Pero no hay ejercicio que no puedas hacer. Y el que encuentre algo que diga lo contrario, pues aquí estoy para debatírselo, para hablar con él y para darle muchos besos y abrazos y convencerle con que puedes hacer cualquier tipo de ejercicio. Lo único que si estás en estadio agudo, pues mejor no hacerlo. Más cositas. Muy buena pregunta, Vanessa. ¿Por qué el humano se encuentra en bipedestación? Por eso de los glúteos prominentes. Sí, por eso te decía, lo he leído un poco entre ejercicios. Juan Luis Arzuaga es un antropólogo buenísimo, ha estado en la cima de los huesos en Atapuerca y nos comentaba en su libro de 7 millones de evolución, 7 millones de, creo que se llama así, de evolución, nos habla cómo nos hemos tenido que erguir y para ir erguidos tenemos que tener glúteos prominentes como el pollo. Si no tuviésemos esos glúteos prominentes, iríamos a 4 patas en cuadrupedia. Para ir medio erguidos o erguidos del todo, tenemos que tener una extensión y un control de la postura, que sin glúteos sería imposible. Por eso es un músculo que ha jugado un papel fundamental en nuestra evolución. Ahí es poco, y encima os doy ejercicios para poder tonificarlo, ponerlo bonito. Como digo, me decía el otro paciente, yo es que viene el verano y quiero hacer ejercicios de glúteo para mover el cucu. Bueno, bien, pues bien, cada uno tiene su historia. Digo, te va a venir muy bien para que no te duela la lumbar, para estar bien a nivel de core, ¿vale? Que esta es la misión de hoy, prevenir los problemas lumbares. Seguimos, señores. Tenemos aquí a Amore Mon, me gusta ese nombre. Saludos desde Perú, gracias, un abrazo desde España. Besito para todos los que nos veis desde fuera, que sé que son muchos. Estos ejercicios se les puede realizar a una persona de 80 años, ella camina y es independiente. Sí, por supuesto. Cualquier ejercicio se puede hacer si cuando se ejecuta no duele y después no deja inflamación y duele. Así que yo veo clases de gente de 70 y muchos 80 de yoga para mayores y podéis flipar cómo se mueve esa gente. No hay nadie que te diga no puedes hacer esto, al no ser que duela o al no ser que siente mal. Entonces, adelante con ello, lo suyo sería que un profesional acompañase de la manita haciendo estos ejercicios
y una vez hecho eso, conseguiríamos que los haga prácticamente ella sola. Pero lo suyo es con alguien, bueno, pues octogenario, pues hacer los ejercicios con ella, guiándola despacito con mi vídeo o con un terapeuta. Así que adelante con esa persona de 80 años, hazlos. Un día sí, un día no, 2 días sí, uno no, y en cuanto lleves 15, 20 días, me lo dices. Su equilibrio ha mejorado, sus dolores lumbares han mejorado, su vida ha mejorado. Más cositas que tenemos por aquí. Vanessa, el piramidal es por donde pasa el nervio ciático. Está debajo del glúteo medio. Mirad, chicos, ¿queréis ver el piramidal? Os voy a poner aquí en nuestro... Los chicos de TikTok, tenéis que pasaros al canal de YouTube para ver el atlas de anatomía. No digo nada. Linfático nervioso. Vamos a darle aquí un clic y vamos a poner la capa nerviosa y ahí vais a ver. Mirad. No lo estamos viendo, pero va a aparecer ahora, porque el ciático viene justamente por donde veis la línea de ratón, ¿vale? Que es moradita. Vamos a quitar, vamos a ocultar el músculo glúteo y aquí lo vemos, chicos. Aquí tenemos el nervio ciático. Ese es el nervio ciático que se acaba de poner en rosita, ¿vale? Entonces, estos son los glúteos que directamente no pasan al lado del ciático, pero sí pueden irritar estructuras que tienen que ver con el ciático. Entonces, el músculo primordial para hacer la vida imposible al ciático es el señor piramidal, porque si está hipertónico lo puede irritar en esta salida. Si el piramidal pasa por arriba, porque puede ser inconstante, puede pasar o por arriba, como mi dedito, o entre el medio, como mi dedito, o directamente por abajo, como lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer con un boli, joder, estoy aquí. Mirad, este es el músculo piramidal. Puede pasar de muchas maneras porque es inconstante, anatómicamente inconstante, es que a veces van de una manera o a veces hay otra. Pasa por encima, pasa entre medias, imaginaros, claro, se espasma el músculo, imaginaros qué le pasa al piramidal, o pasa por debajo, que es lo más frecuente. ¿Qué pasa? Que al irritarse, al estirarse mucho el piramidal o al contraerse mucho, roza y genera esas ciáticas horrorosas por toda la pierna que nos pegan unos jamacucazos que nos empieza a doler, como hemos dicho, en esta zona y baja por toda la pierna, dándonos dolor nocturno, irradiación hasta el pie, una auténtica locura. Entonces, muy buena pregunta otra vez. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido quien ha hecho esa tan buena pregunta? ¿Vanessa? Otro pollo punto. Te los vas a llevar todos hoy, claro que sí. Otro pollo punto. Me está encantando las preguntas que estáis haciendo. Vale, más cositas. Buenísimo en cuanto te encuentre en IT, te veo. Se agradece mucho tus clases. Sí, Vanessa, muchas gracias. Yo quisiera hacerme miembro, pero me sale error. No sé si es que desde acá no puedo hacerlo. Bueno, no creo que haya nada que no se pueda solucionar haciendo un par de cositas. Entonces yo, oye, me gusta que seáis miembros. Una membresía es, creo que en España son 1 o 2 euros, tienes también 40 euros al mes y te atiendo personalmente una vez al mes en una sesión, o tienes diferentes escalones para aportar más a lo que es el proyecto Physiolution, ¿no? Que hay gente que simplemente, pues bueno, dona para que, bueno, pues esto cuesta mucho dinero, estar aquí sentado hablando con todos vosotros, lo hago encantado, pero es mi profesión, como el que dice. Pues mira, vamos a hacer una cosa, voy a buscar el enlace con mucho cariño, ¿de acuerdo?, para que el que quiera y se sienta libre de querer ser miembro del canal, lo haga. El que no, no, que se suscriba, que comparta, como digo yo, el tema de suscribirse, compartirlo, que nos ayuda mucho. Y bueno, pues oye, cada uno que haga un poco lo que quiera. Invitar a otros a unirse, exclusivo para miembros. Lo voy a dejar aquí, lo pongo y vosotros pues ya echáis un vistazo, ¿vale? Y también si queréis uniros al canal, estáis viendo esto y no lo estáis viendo, os podéis unir a todas nuestras redes, a YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Bueno, vamos a seguir un poquito con los comentarios y tenemos aquí a Vanessa que me decía que no le funcionaba. Ya te he mandado ese enlace debería de funcionar, debería de tirar. Simena, hola, ¿sentadillas se pueden realizar si sufres de ciática? Sí, por supuesto, pero como os he dicho antes, no puedes hacer una sentadilla con ciática si estás en un proceso totalmente agudo.
Si estás en un proceso totalmente agudo que te duele muchísimo, que no te puedes ni menear, lo que haces es coger un cold pack de frío y ponerlo donde te duele, para intentar aliviar, desinflamar. Que tú te encuentras ya más o menos bien y haces el ejercicio ejecutándolo antes y después no tienes dolor ni durante, empieza a hacer las sentadillas, no hay ningún tipo de problema. Como os digo siempre con las ciáticas, realizar un buen diagnóstico, una radiografía, una resonancia, una visita traumatológica, y cuando sepáis qué ha ocurrido, por qué se está produciendo esa ciática, pseudociática, empezamos a poner un plan de ejercicios y de tratamiento. Y ahí a lo mejor te dicen, por ahora no hagas sentadillas, haz mejor esto, trabaja en isometría. Una sentadilla isométrica es hacer fuerza sin moverse. Tenemos en muchos vídeos y te animo a que veas la playlist de ciáticas, ¿de acuerdo? Que, bueno, te voy a poner un vídeo de ciática para que el que tenga ciática se pueda fomentar un poquito el tema de hacer algún ejercicio, ¿vale? Posible emisión, estenosis, venga, te voy a poner este ejercicio que me parece muy interesante, os lo dejo aquí en el chat del canal de YouTube. Bueno, los chicos que nos veis de otras redes, por favor, dejadme comentarios de qué os gustaría ver, qué nos gustaría ver, y así pues podemos coincidir y entre todos tener un tema que nos guste y poder hacerlo en el siguiente directo. Vamos a ver, yo quisiera hacerme miembro... Ay, no, pero bueno, lo he leído otra vez, perdona, Vanessa, Ximena, un besito y sí se puede. Completísimo, Jesús Chirán, ¿qué puede pasar si inyecto por error al nervio ciático? Nos venimos de poner los glúteos fuertes a hablar del ciático. ¿Cuánto os gusta el ciático? Venga, siguiente directo, hablamos de ciático. Mira, Majo, cariñosamente, lo digo mucho. Mira, colega, amigo, si tú a este nervio ciático, que es como un dedo de grande, como un pulgar, vuestro propio pulgar representa vuestro ciático, es enorme, ¿eh? A mí siempre que me veo el pulgar digo, joder, vaya pedazo de troncho que es el ciático, no me extraña que cuando se enfade. Le metes algo, lo que vas a hacer es irritarlo. Los nervios, gracias a Dios, los nervios periféricos que salen de la columna, ¿vale?, tienen capacidad de regeneración. Entonces, si tú le inyectas algo, pues vas a estar 1, 2, 3, 4, 6 meses intentando recuperarte de aquello que le hayas metido. Las infiltraciones a veces pinchan y simplemente hay que dejar pasar tiempo para estar mejor. ¿Qué te aconsejo? Generar un tratamiento de neuromodulación que hacen en muchas clínicas de fisioterapia, ya sea con electroterapia, bueno, electroterapia seguro, con diatermias te pueden ayudar, neuromodulación o EPI, te puede ayudar la bomba diamagnética, te pueden ayudar cosas como NESA, te pueden ayudar técnicas distintas que te pueden venir muy bien para neuromodular, que el nervio no sienta el dolor. Cuando el nervio no siente el dolor, pues oye, todo alegría, ¿no? Pues se consiste en eso, hasta que tú te pongas bien. Vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12. Una nutre el tendón, la otra genera neurotransmisores, la otra ayuda a todo. Entonces, toma vitaminas, habla con tu médico qué demonios ha pasado, por qué han pinchado un ciático, y tranquilo que antes o después pasa. Vanessa, ok, muchas gracias a todos, chicos. Último comentario, voy a intentar de nuevo, me hago miembro para todo el contenido de tu canal y solo para tus trabajos. Cómo me gusta que os guste, os lo digo mucho. Muchísimas gracias por apoyar, muchísimas gracias por conseguir que pueda estar más frecuentemente delante de la cámara haciendo estos vídeos que los hago con mucho cariño. No dudéis en dejarme comentarios de, oye, me gustaría hablar de este tema, oye, yo tengo este, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dejo de hacer? Os va a venir muy bien hacer los ejercicios que os he comentado 3 veces a la semana, perfectamente, 4 veces a la semana, sin dolor, por favor, haciendo estiramientos al final del ejercicio y cada uno que se dosifique la frecuencia de trabajo. Yo te he dado una, puedes bajarla un poquito, no mucho más, y puedes subirla para arriba, todo lo que quieras sin hacerte daño. Así que, llegado a este punto, suscríbete, que sé que te ha gustado la charla, si has llegado a este punto sobre todo. Dale al like, comparte, a ese que le duele las piernas o le duele la lumbar o que quiere poner los glúteos fuertes. Y como siempre os decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós chicos, gracias a todos. Fiesta, fiesta, Winnie the Pooh. Piqui, 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 pi, 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 pi. A bailar, vamos música, arriba, vamos ya. Tiqui, 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 tiqui.
cómo me gusta el Winnie the Pooh. Me encanta. Gracias a todos. Un besito. Pues si no sabéis lo que decía de Winnie the Pooh, ahí está Winnie the Pooh, dándolo todo. Adiós, adiós.